Davicino, el goleador brasileño. Era una tarde soleada en Caxias del Sur, una ciudad marcada por su historia, su cultura y por un pequeño talento que crecía entre sus calles. En ese día especial, un grupo de jóvenes jugaba en un campo improvisado, pero entre todos, destacaba uno, Davicino. Con cabellos largos que parecían ondear con el viento y una mirada llena de determinación, su estilo de juego era diferente, casi mágico. Con cada toque del balón, parecía bailar, y con cada disparo, el arco rival temblaba ante la potencia y precisión de su chute. La multitud en las gradas, que no era muy numerosa, no podía dejar de admirar ese talento desbordante. Esa tarde, un entrenador de primera división, invitado por un amigo en la ciudad, asistió al partido. Desde su lugar, quedó maravillado. La manera en que Davicino controlaba y remataba, su visión en el campo y esa habilidad innata para convertir cada oportunidad en gol, lo dejaron sin palabras. Cuando el partido terminó, se acercó al joven con una sonrisa y le preguntó su nombre. «Me llamo Davicino», respondió, con modestia, pero con un brillo en los ojos que delataba su pasión. El entrenador, emocionado, le propuso algo que cambiaría su vida, jugar en el equipo juvenil del Juventude. Pero Davicino, con sencillez, dijo que debía consultar a sus padres. El entrenador insistió en acompañarlo a su hogar, y así, en un día lluvioso, llegaron a esa casa donde su madre, una mujer gentil y de espíritu fuerte, los recibió con amabilidad. La familia, orgullosa y humilde, escuchó con atención la propuesta, pero también con preocupación. El padre, un hombre de carácter firme, no tardó en expresar una verdad que cambiaría todo. Mi hijo tiene un talento extraordinario, pero también tiene una historia que nos marca. Davicino sufre de trastorno de estrés postraumático. Fue un accidente terrible, donde perdió a su novia por culpa de un acto irresponsable de él. Desde entonces vive en una montaña rusa emocional, con recaídas y momentos de aislamiento. El silencio llenó la sala. El entrenador, con empatía y convicción, le aseguró que no le importaba su condición y que él podía recibir atención profesional. La familia, tocada por esa sinceridad, decidió confiar y dar un paso adelante. Así, con la condición de que no sería presionado si recaía. Davicino empezó a entrenar y, un año después, con 16 años, debutaba en el fútbol profesional. La llegada de Davicino al campo fue como la llegada de un huracán. La prensa y los fanáticos pronto se dieron cuenta de que estaban ante un talento único. En cada partido, su capacidad goleadora parecía desafiar las leyes del deporte. Con un remate aéreo implacable, un disparo brutal y una precisión que dejaba a todos boquiabiertos, anotaba goles de antología. Para el mundo, era el goleador brasileño, un fenómeno que parecía destinado a la grandeza. Con apenas 20 partidos, había marcado 48 goles, un récord que parecía insuperable, y su equipo, Juventude, se encaminaba hacia la gloria, invicto en el campeonato nacional. Pero la felicidad, a veces, es solo una ilusión frágil. La muerte de su abuela, esa figura que siempre le había dado fuerza y amor, lo sumió en una profunda depresión. La tristeza fue un peso que lo aplastó, y, en medio de su duelo, comenzó a aislarse aún más. Las redes sociales, la radio y la televisión no tardaron en convertir su dolor en motivo de burla y críticas. Los fanáticos exigían que volviera a jugar, pero él, sumido en su tristeza, se negó a salir. La presión social se convirtió en una tormenta que lo arrastró hacia un abismo del que parecía imposible escapar. Su entrenador, fiel y preocupado, fue su único sostén. Durante casi un año, Davicino se escondió del mundo, solo conversaba con su entrenador y sus padres. La ansiedad, los ataques de pánico y la sensación de ser un fracaso lo tenían al borde del colapso. Sin embargo, en una de esas sesiones de terapia, surgió la chispa que lo encendió de nuevo. Una joven doctora, con una sonrisa cálida y mirada comprensiva, logró tocar su corazón. La atracción fue instantánea y mutua. Ella se convirtió en su apoyo, en su esperanza, en una razón para volver a luchar. El proceso de recuperación fue largo y difícil, pero con la ayuda de esa joven y el respaldo de su familia, Davicino empezó a reencontrarse consigo mismo. Un día, con una renovada fuerza interior, regresó a las canchas. Y su estreno fue en el clásico contra Palmeiras. La multitud quedó en silencio cuando vio al joven de cabellos largos y mirada intensa, dispuesto a dejar su arma en el campo. En ese partido, anotó 4 goles, haciendo que todos en el estadio y en los medios se rindieran ante su talento. Esa noche, no solo volvió a jugar, sino que conquistó corazones. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. En 38 partidos, llevó a Juventude a un campeonato nacional invicto, logrando un récord de goles y premios individuales, mejor jugador, mejor goleador, jugador revelación de la Confederación Brasileña de Fútbol, además de participar en la Copa Libertadores y la Copa del Mundo.
Pero más allá de las victorias, su historia fue un testimonio de esperanza, de que incluso en medio de la adversidad más cruel, la fuerza del amor, la ayuda de otros y la fe en uno mismo pueden transformar la desesperanza en un futuro brillante. Hoy, Vecino no solo es un ícono del fútbol, sino un símbolo de resiliencia. La historia del goleador brasileño nos recuerda que, aunque la vida nos golpee con dureza, siempre hay una oportunidad para renacer, para encontrar luz en medio de la oscuridad y para demostrar que, con apoyo y esperanza, los sueños más imposibles pueden hacerse realidad.